Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde este nuevo estudio con una nueva puesta en escena y también con un nuevo horario. Les damos la bienvenida a Hoy es Noticia, pero con el compromiso de siempre de entregarles una información oportuna, con contexto y con la mirada más amplia posible. Comenzamos además en este día de cuenta pública, un día importante para el país en que queremos convocarlos y darles las gracias por estar con nosotros en este nuevo comienzo. Aquí parte Hoy es Noticia. El presidente de la República, José Antonio Kast, entregó hoy su primera cuenta pública al país, en la que estuvo centrada en temas de seguridad, recuperación económica y fortalecimiento de la familia. El mandatario hizo además un mea culpa por no haber logrado explicar a tiempo el alza récord de los combustibles el mes de marzo pasado. La actividad económica no logra recuperarse. Chile sumó su cuarto mes de IMASEC negativo tras la caída de 1,2% registrada en abril pasado. Según el reporte del Banco Central, las principales contracciones se produjeron en la actividad minera. En Colombia, el candidato oficialista Iván Cepeda reconoció que no hay irregularidades que indiquen que hubo fraude en las elecciones presidenciales, donde el ultraderechista Abelardo de las Espriella obtuvo la primera mayoría. Ambos candidatos se enfrentarán el próximo 21 de junio en segunda vuelta. Y en el deporte también estuvo en esta cuenta pública presidencial. El presidente José Antonio Kast anunció un plan de recintos deportivos mediante una alianza público-privada que permita la construcción de infraestructura en el país. Una situación que miran con atención desde Azul Azul, Sociedad Controladora de Universidad de Chile. Dos horas con 25 minutos duró esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast desde Valparaíso. Comenzó a las 12 en punto. Quien estuvo ahí, quien ha estado durante todo este fin de semana, el día de ayer, hoy temprano en la previa, es nuestro compañero y además periodista de Moneda, Ivo Goetz, quien está rápidamente, viajó de Valparaíso para estar con nosotros acá. Además, Ivo, en este nuevo estudio, ¿qué te parece? Sí, qué honor estar acá en este nuevo estudio, ser el primero en poder conversar contigo, inaugurando, me parece muy bien. Sí, en un día importante también. Muy importante. Porque se realiza esta cuenta pública que, bueno, lo primero en la duración se extendió muchísimo más porque el presidente improvisó. Iba leyendo, pero además iba dando las gracias, iba haciendo alusiones particulares. Por lo tanto, esta cuenta pública, que daba aproximadamente 1 hora 45, terminó durando 2 horas y media, 2 horas 25. ¿Cómo se vio? Sí, bueno, llegó cuando mandaron el discurso con embargo, Matilde, y nos dimos cuenta que era un discurso que tenía un poco más de 20 páginas, 26 páginas aproximadamente, pero el ritmo del presidente ya desde el inicio hacía prever que eso no iba a durar la hora 20, la hora y media que se había dicho, se había comunicado, se había estipulado podría haber durado. El tema era que no se perdiera el mensaje, por eso no extenderse, pero es reconocido, no solo por los medios de comunicación, sino que por el mismo presidente de la República, que muchas veces sus discursos se alargan. Él habla de más cosas, pone más ejemplos, se acuerda de gente, de situaciones particulares, hace énfasis en ciertas situaciones y eso hace que todos sus discursos se alarguen. Este se alargó cerca de 1 hora más de lo que nosotros pensábamos que iba a durar, que era 1 hora y media. De hecho, había un horario de cierre de señal oficial que era para la 1:30 de la tarde, lo que daba cuenta de que se ajustaba a los tiempos. Finalmente fue más cerca de las 2:30 de la tarde y posteriormente vinieron todas las reacciones y continuaron, Mati, en Cerro Castillo. Una cuenta pública que se realiza tras 82 días de José Antonio Kast al mando del país, liderando la administración de Chile junto a sus ministros de Estado, y podemos ver las imágenes del Salón de Honor del Congreso Nacional. Había harta expectativa, Matilde, acerca del mensaje del presidente, del tono, más los énfasis fueron los que habíamos conversado ya largamente durante las últimas 2 semanas, a medida que se acercaba esta fecha. La estructuró en 3 ejes principales, siendo la seguridad probablemente el mayor,
la reactivación económica, que dada la coyuntura y las cifras entregadas el día de hoy que se conocieron del IMASEC, muy difíciles, lamentables cifras para la expectativa económica en nuestro país. 1,2%, cuarto mes de crecimiento negativo. Muy malo. Esto, las caras eran largas en cuanto a las sensaciones que quedaban por el periodo económico que está atravesando el país, y con el énfasis que han hecho ellos, con la mega reforma. Bueno, vamos a estar hablando de eso porque también podría complicar un poco los acuerdos y el debate acerca de la mega reforma en cuanto a los montos, teniendo en cuenta que no es una reforma que recaude, sino que es una reforma que su fondo, su final es generar mayor crecimiento económico y también reducir la tasa de desempleo en Chile, que tampoco son buenos los números, al menos lo que va durante este año. Claro, y con plena conciencia además que va a haber una restricción económica porque es una reforma que claramente va a generar menos recursos y se reconoce que es deficitaria por al menos 3 o 4 años. Hasta 6 años podría ser, 5 o 6 años, podría ser hasta el 2031. Y esto si es que se ejecuta de la forma que pretenden y no produce finalmente mayores gastos, que es algo también incierto, al menos ahora, porque no se sabe de qué manera va a operar esa reforma, aunque se apruebe. Y la seguridad social, la emergencia social, como la han catalogado desde el gobierno de José Antonio Kast, y desde ahí comenzaron todas las medidas. Era conocido también, y lo habíamos dicho, el énfasis que iban a hacer, Mati, ¿en qué? En diferenciarse de la administración anterior, dar un estado de cuenta de cómo recibieron el país, y desde ahí en más, este cambio de mano del que te he hablado durante los últimos días, que fue parte del discurso. En varias ocasiones José Antonio Kast habló del cambio de mano y que se nota el cambio de mano de esta administración en comparación con la del expresidente Gabriel Boric. Algunos ministros y subsecretarios ya también acuñan esa frase para dar cuenta de cómo han trabajado y las políticas públicas que han podido implementar a poco menos de 90 días de que estén en el cargo. Un discurso largo que se hizo cargo de temas de seguridad. Hubo medidas concretas, vamos a estar revisando cuáles son en seguridad, en migración, también en temas derivados de la economía, vivienda, salud. Hizo un repaso rápido, podríamos decir, el presidente, de varios temas y con algunas cosas importantes. Salacuna, vamos a tener novedades también durante los próximos días. Pero ahí me faltó detalles para la novedad. Lo que me llamó la atención es que se terminó el tono tan confrontacional. Si bien no hubo ningún reconocimiento a la gestión anterior, sino que las palabras más elogiosas fueron para el expresidente Eduardo Frei, que había hecho, claro, grandes trabajos en infraestructura vial y que estaba ahí, que era el único expresidente presente. Se acabó el tono de campaña confrontacional, se adopta un tono más de estadista, más convocante y, claro, previendo que comienza una etapa de discusión legislativa también. Es un buen punto el que tocas, Matilde, porque yo estuve hablando con parlamentarios de la oposición el día de hoy, entre todo el rato que tenemos, la previa y, por supuesto, en la parte del discurso, y ellos reconocían que cuando José Antonio Kast asume como presidente, el discurso convocante, de acuerdo, de estadista que se destacó, lo destacamos en un momento en sus primeras palabras, sus primeras locuciones públicas ya como presidente en ejercicio, iban en esa búsqueda, en poder acercar posiciones con la oposición, teniendo en cuenta las diferencias evidentes que existen a nivel político entre las administraciones entrante y saliente, y que se les había hecho difícil a la oposición ser oposición en un principio. De hecho, ellos reconocen que los había descolocado un poco la forma en la que José Antonio Kast planteaba políticamente el inicio de su gobierno. Ahora, cosas coyunturales como el alza del precio de los combustibles, decisiones que se han tomado, las formas en las que se han anunciado y, por supuesto, el debate por la mega reforma hizo que nuevamente la oposición fuera oposición. Dijeron, lo reconocen fuera de cámara como, nos está dando de nuevo la posibilidad de ser oposición, porque al principio era muy difícil. Y, claro, fueron el día de hoy, propios finalmente los que hicieron bajar la popularidad, que lleva en 20 puntos prácticamente desde que asumió la aprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast. Y ahora, bueno, la oposición tampoco es que haya aprovechado tanto, haya capitalizado tanto esos errores comunicacionales sobre todo y en las formas. No, porque ha sido más bien por errores propios que por acción de la oposición y de una oposición unida. Pero te están entregando en bandeja ya varias posibilidades de poder rearticular una oposición que de todas maneras aún es débil y que se ha visto con fuerza y un poco más unida ahora en lo que tiene que ver con la tramitación de la mega reforma en el Congreso. Es por eso que habían expectativas en la oposición, más allá de las críticas evidentes y lógicas que se dan luego un discurso cuando uno es oposición al gobierno, del tono que ocupa el presidente, porque efectivamente al no ser confrontacional te tienes que dedicar a criticar el fondo, las medidas. Y esas medidas finalmente José Antonio Kast quiere que se discutan, que se hable de las medidas y no de una confrontación sin sentido que finalmente las pueden trampar.
ejemplo, la mega reforma, pero todo lo que pueda venir a continuación. ¿Qué más se dijo? Faltaron datos. Datos en el discurso solamente se habló, por ejemplo, de que se busca crecer al 4%, que se quiera reducir el empleo al 6%. Claro, usó ejemplos conocidos y los críticos lo que están señalando es que faltó precisión. Sí, bueno, siempre lo han reclamado. El gobierno todavía no ha podido dar con la tecla de la precisión comunicacional, saber qué decir, cómo comunicarlo. De hecho, en el mismo Ministerio de Seguridad reconocen que se habían hecho cosas bajo la administración de Trinidad Steiner, pero que no habían sido dadas a conocer de buena forma. Entonces nadie entendió qué estaba haciendo y que da la sensación de que no se estaba haciendo nada en materia de seguridad. Bueno, a eso pretenden darle un cambio también, pero sí. José Antonio Kast ha reconocido que él no es el mejor orador, que a él no lo eligieron como presidente para entregar grandes discursos, grandes alocuciones públicas, pero sí ser certero y dar mensajes que no sean promesas que no se puedan cumplir. Igual ha sido una de las principales críticas que se le ha hecho desde que asumió. Eso fue lo principal que llamó la atención en un principio, porque parte este discurso, y lo anoté porque me llamó mucho la atención, parte diciendo precisamente que nos acostumbraban a discursos vacíos, que no siempre terminaban, sí. Las personas se desilusionan y se cansan de grandes promesas, y una de las cosas con las que ha tenido que batallar en las últimas semanas fue con esta alusión a la metáfora, y que se entendió como una promesa incumplida y que de hecho le ha hecho bajar sobre todo en credibilidad, que fue lo que se ha medido en las últimas encuestas, que las personas, si bien tenían expectativas, por ejemplo, para el discurso de hoy, no tenían mucha esperanza de que las cosas que se dijeran se fueran a cumplir. O que las pueda hacer el gobierno, que también es importante, no confían en que las puedan cumplir, más allá de la promesa que puedan hacer. Bueno, y eso lo pretenden revertir. Lo de hoy día es una especie de reseteo del gobierno, un segundo impulso. Hablar de un segundo tiempo creo que a tan poco andar sería poco exagerado. Sería una hipérbole como dirían por ahí. Pero pretende el gobierno poder capitalizar esto. Vamos a ver finalmente la ciudadanía de qué manera se lo toma, pero hay medidas concretas en materia de seguridad, al menos. Hablemos del registro de vándalos y también incivilidades. Hay que separar las dos cosas. El registro de vándalos es algo concreto y contiene conductas que van a ser sancionadas efectivamente, que incluye ataques a carabineros, personal de salud, daños a monumentos nacionales, retención o quema de transporte público y tráfico de estupefacientes. Eso sumado a tener también la posibilidad de perder beneficios sociales asociados al mal comportamiento, podríamos decirlo, de quienes cometen crímenes en nuestro país. Esto había sido prometido en la campaña, más no estaba en el programa de gobierno de José Antonio Kast, que se presenta al CERVEL con la candidatura inscrita. Y ahora se retoma, ya venían hartas semanas hablando del registro de vándalos, había comenzado a aparecer nuevamente y esperan poder ejecutarlo. Y está lo otro, que son las incivilidades. Que no son propiamente delitos, sino faltas. Claro. Son faltas, pero que las quieren tipificar. Y esas faltas también vayan asociadas a algún tipo de pérdida de beneficios sociales. Estamos hablando, por ejemplo, de la gratuidad, de la pensión garantizada universal, de poder acceder a ciertos subsidios importantes y de esa forma castigar y con el ejemplo finalmente de, bueno, si tú no te comportas en una sociedad de la manera que hay que comportarse, no tiene por qué el Estado tampoco entregarte un beneficio que la mayoría de la gente lo tiene. Vamos a ver si funciona, al menos llamativo, es bien oreja para la gente eso y da la sensación de que así, si esto se ejecuta, ver cuando una persona pierda beneficios, probablemente quienes se desconfían de que el gobierno pueda en materia de seguridad realizar cosas, puede ser un buen punto. Quiero que revisemos esa declaración, la explicación del presidente José Antonio Kast durante la jornada del día de hoy en el Congreso Nacional. En los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades. Nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela, que destruyan un tribunal, que destruyan una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Y de esa misma manera hay conductas que van a ser constituidas de delito, que no son constituidas de delito, pero van a estar tipificadas, que no son constituidas de delito, perdón, pero van a estar tipificadas como incivilidades. Y eso va a ser la venta de alcohol y consumo de alcohol en las calles. Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar. Y quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales. Nadie
que destruya lo público merece tener una pensión garantizada universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria y por eso digo que la mano va a cambiar. Pude hablar con Marcelo Araya, general director de Carabineros, luego de la cuenta pública en Matilde y bueno, también hubo palabras para Carabineros, hay todo un trabajo y se sabe hace harto tiempo, no es un debate nuevo, el hecho de que faltan carabineros. Pero es que es muy difícil la creación de nuevas plazas, están tratando de buscar las fórmulas, dar ciertos incentivos también. Bueno, anunció estipendios. Claro, anunció mejoras para lo que están recibiendo los alumnos de Carabineros. Y también dijo que se iba también a tratar de subir lo que están ganando los Carabineros, sin tampoco llegar a ninguna cifra. Sin ninguna cifra. Hay muchas de las cosas que se supone que van a ser dadas a conocer. Mañana, tal vez. Algunas mañana se espera que el ministro Martín Arrau, ministro de Seguridad, se firman decretos. Pueda, claro, en el Senado poder, en el Congreso, tener una locución y entregar más detalles del plan de seguridad. Sí, tiene hartas reuniones José Antonio Kast hoy en la tarde. Con los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, entre otras. Sí, con parlamentarios, con los jefes de presidentes de los partidos del oficialismo, con el Partido Republicano por la noche. Y le preguntamos a varios de los ministros si es que se firmaban decretos precisamente hoy día, tal como lo hizo el 11 de marzo cuando asumen formalmente. Y todos me decían, no puedo... Me retan si es que te lo digo. Así que, de todas formas, vamos a tener noticias durante la tarde. No termina solamente con la cuenta pública, así que van a haber mayores noticias. Lo que te decía de Carabineros es que, al menos el general director estaba muy contento con los anuncios hechos por José Antonio Kast en materia de seguridad, sabiendo que estas incivilidades también suponen un mayor trabajo para los carabineros, porque acá es consumo de alcohol y drogas en la calle, los grafitis, daños a monumentos públicos, a lugares públicos. También, evidentemente, va a haber una carga de trabajo mayor, pero Carabineros dicen estamos preparados para poder asumir esta responsabilidad teniendo en cuenta lo que significa para la población. Eso, en resumen, podríamos decir esto quizás una de las medidas más llamativas en cuanto a la seguridad por parte del presidente José Antonio Kast. Y el tema de la migración, otra de las promesas que se le ha cobrado al presidente de la República, a su gobierno, la expulsión de los migrantes irregulares, cifrado en 330.000, y las formas. Bueno, el día de hoy, José Antonio Kast anuncia el plan de retorno voluntario. Suena muy parecido, Matilde, a la invitación hecha en campaña y como presidente electo a que quienes están de manera irregular en nuestro país puedan salir y retornar a Chile siguiendo todos los conductos regulares. Esto tiene algunos beneficios e incentivos para que se produzca, para no tener que ir a buscarlos, dada la complejidad que existe para ir a identificar y ir a buscar a las personas. Tuvimos un debate acerca de las fórmulas que está buscando el Ejecutivo para poder tener cierto control de estas personas y quiénes podrían acceder a este beneficio, entre comillas, personas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, quienes entraron legalmente pero tienen su visa vencida en la actualidad, y extranjeros con órdenes de expulsión vigentes siempre y cuando la sanción sea solo por su ingreso irregular a nuestro país, no quienes hayan cometido delitos. Ellos no podrían acogerse a este plan de retiro de salida voluntaria de nuestro país. También hay que ver de qué forma reaccionan los migrantes irregulares si hacen caso a este llamado. Lo cierto es que no se les pone ninguna sanción por el reconocer el hecho de que están irregulares en Chile, si es que voluntariamente deciden salir, Matilde, y posteriormente se les da la opción también de poder ingresar a Chile, como te digo, cumpliendo con los requisitos que establece la ley en Chile. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del presidente José Antonio Kast en este anuncio y bueno, el tiempo dirá si es que los migrantes irregulares hacen caso acá a esta invitación. Este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación, pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior, y lo podemos decir varios de acá, que somos hijos de inmigrantes, pero esto tiene que ser de manera ordenada. Esto tiene que ser de una manera programada y eso se puede lograr y por eso vamos a ir modernizando todo lo que tenemos en el servicio de migraciones. Porque entendemos también de que detrás de la migración hay una dimensión humana, hay un drama de las personas. Ya, ahí está, Matilde, como te digo, son medidas que vamos a tener que ver cómo se aplican, de qué forma se aplican, qué efecto tienen en la población, ya sea la del registro de vándalos e incivilidades, pero también la de migración,
que va en línea con lo dicho por el presidente, con este reconocimiento ya que se hace formalmente en las últimas semanas de es difícil identificar a la gente que está irregular en nuestro país. Nosotros jamás pensamos que iba a ser inmediata la salida de estas personas, más allá de lo que la ciudadanía, entre comillas, entendió, según la campaña de José Antonio Kast. Insisten entonces, podríamos decirlo, por la buena todavía, a que las personas puedan salir y ayudar al gobierno finalmente a reducir ese número. Lo que sí, él también habló de ciertos estímulos que no necesariamente son estímulos positivos, sino que tampoco se descartó que lo que se haya hablado por parte del subsecretario Pavés, de la modificación de este artículo que permite, por ejemplo, que los servicios de salud puedan entregar datos de migrantes irregulares, no se vaya a realizar. Porque, claro, los incentivos, hay que ver qué tipo de incentivos son. Si son para efectivamente, como se dice, salir y volver sin tener problemas, sin que se les niegue el regreso, o también que se les estimula a irse porque ya francamente las condiciones no van a ser las adecuadas o se les va a ir empujando necesariamente esta salida. Sí, y como te digo, creo que esto va a ser medible en cuanto al número de personas que se acojan finalmente a esta política, a este anuncio hecho, y ahí vamos a ver la efectividad finalmente. Si es que no funciona así, me imagino que el gobierno va a seguir persistiendo de otra forma. De todas maneras siguen saliendo vuelos, no hubo palabras para la situación de Venezuela también, acerca del restablecimiento de relaciones consulares o diplomáticas, que para poder comenzar a generar nuevamente algún tipo de salida alternativa a las personas, que la gran mayoría son venezolanos los que están en Chile de manera irregular, y puedan comenzar a salir. El gobierno sabe que tiene un problema ahí, y deberían haber noticias también, Matilde, durante la jornada del día de hoy, más tarde, en torno a migración. Ya, pero respecto a Venezuela no se esperan novedades, porque no. La cantidad de migrantes irregulares, y sobre todo los que han cometido delitos asociados a bandas de crimen organizado y que son venezolanas, no han podido ser expulsados, y en los dos vuelos que han salido, ninguno ha tenido la nacionalidad venezolana. Han salido colombianos, ecuatorianos, haitianos, dominicanos. Así es. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene, como te digo. Al menos el gobierno plantea nuevamente una alternativa a poder hacerse cargo de un problema que fue planteado en campaña como una crisis migratoria, que es reconocida no solamente por este gobierno, sino que por el anterior también, pero están tratando de darle una vuelta al tema de las soluciones. Pasemos a hablar de economía. No fue quizás el mejor día para el gobierno para poder hacer la cuenta pública, teniendo en cuenta lo que sucedió con el IMASEC y con las recientes cifras de desempleo en nuestro país, las dos al alza. Sobre un 8% durante los últimos 40 meses de manera consecutiva es el dato. O sea, más demoledor en materia de desempleo no puede ser. El desempleo femenino, Matilde, está alcanzando números altísimos. 2 dígitos. 2 dígitos y harto tiempo. Entonces, el gobierno sabe que hay un problema ahí. Se quiere hacer cargo a través de la mega reforma en parte, pero sabemos que, por ejemplo, una de las medidas que apunta directamente a la estabilidad del empleo, que es este crédito tributario al empleo, no va a generar empleo, sino que es mantener lo que hay y a través del crecimiento económico poder generar nuevas plazas de empleos. Al menos 300.000 son las que se hablan. No es suficiente bajo ningún punto de vista, pero son las que con sentido de realidad probablemente se puedan crear. Ya, me llamó la atención el tema de la sala cuna, porque directamente tiene relación con el desempleo femenino, la posibilidad de que las mujeres puedan, en esta prometida sala cuna universal, poder dejar a sus hijos, porque la mayoría de las mujeres, cuando se les pregunta por qué efectivamente no pueden incorporarse al mercado del trabajo, es por cuidar hijos menores de 5 años. Bueno, ¿qué pasó con el tema de la sala cuna? Se anunció, se dijo que se iba a trabajar, pero que se iba a trabajar con responsabilidad, sin hablar de si se iba a trabajar en el proyecto que ya existe, en esto. Van a haber cambio en el financiamiento. Vamos a hablar de sala cuna, Matilde. Tenemos la declaración en un rato más, pero primero hablemos del desempleo y del IMASEC. Un IMASEC demoledor también, con cifras de retroceso, menos 1,2. Nuevamente la economía se contrae. ¿En medio de qué? De la discusión de la mega reforma. Y esto podría afectar efectivamente la búsqueda de acuerdos, donde el gobierno tenga que ceder, rearticular quizás ciertas cifras, sabiendo el contexto económico.
que dijo el presidente, porque dijo que uno de los, el único mea culpa así bien transparente fue efectivamente que no habían tenido la capacidad de comunicar bien porque era necesaria esta alza en el precio de los combustibles. Incluso el presidente, saliéndose del libreto, porque se salió muchas veces, dijo que esto en otros países pudiera haber generado un estallido social, que fue bastante peligrosa esa referencia. Es difícil en Chile hablar de eso. Ponen también como ejemplo lo que ha sucedido en Bolivia últimamente, pero ya, el tema es entonces que bajo este contexto económico el presidente tuvo que hacer algunos anuncios y tuvo que dedicarle buena parte del discurso también importante al desempleo. Un énfasis distinto, podríamos decir, más que buena parte en cuanto a tiempo, pero con un énfasis importante. Mucho de lo que dijo de desempleo no estaba en su discurso, es tal cual como tú dices. No podemos decir que improvisó, porque efectivamente no sé si se improvisa un tema como el desempleo, pero él quiso hablar más allá, haciéndose cargo de lo que sucede en Chile y exponiendo las cifras. Ahora, eso mismo también es que tiene un desafío mayor, que es hacerse cargo de qué manera, y no puede ser a largo plazo. Esto tiene que comenzar a achicarse y cumplir las metas que ellos mismos han establecido de llegar a un 6%, teniendo en cuenta el ejemplo de que en los últimos 40 meses, Matilde, no ha podido bajar del 8%. Quiero que pasemos a escuchar las reflexiones del presidente de la República en cuanto al desempleo y también acerca del estado de la economía en nuestro país. Se sabe que estamos en un escenario de estrechez fiscal, el gobierno ha sido insistente en eso, que recibieron las arcas fiscales debilitadas por parte de la administración anterior, que se gastó mucho, se gastó mal y que se están haciendo cargo de lo que pueden con lo que tienen ahora, pero eso no sería excusa para no poder trabajar. Quiero que pasemos a escuchar al presidente José Antonio Kast. Estamos estancados y ese estancamiento no hace el mismo ruido que hace una catástrofe. No saca titulares en los diarios cuando parte. No es lo mismo un terremoto que este cataclismo de desempleo al cual estamos hoy día sometidos. Son más de 940.000 chilenos y chilenas que hoy día buscan trabajo y no lo encuentran. Es una de cada 4 personas que trabaja en la informalidad sin un contrato, sin una red que lo sostenga. Es una mujer joven que puede postular a 20 trabajos y no recibe ni una sola respuesta de esos currículum que presentó. Son 40 meses de desempleo sobre el 8%. El crecimiento, a diferencia de lo que han planteado algunos, sí importa y mucho. Porque las familias, cuando hay crecimiento, tienen oportunidades de salir adelante porque encuentran empleo. Aquí es importante destacar que Chile tiene que volver a crecer al 4%. Llevamos décadas, llevamos muchos años creciendo al 2% y la economía tiene que activarse. ¿Cómo activamos la economía? ¿Cómo aumentamos el empleo? Y al menos nuestra meta es terminar el periodo cerca del 6% de desempleo. Y ahí está Matilde, el presidente más preocupado, es más tensa esa parte del discurso efectivamente, dado el desafío que tienen, el problema que tienen en medio del debate de la mega reforma, sin saber los efectos que pueda tener también en la economía y cómo la va a golpear, pese a todo el debate que la ha precedido y se ha anticipado, los efectos que pueda tener en la economía. El gobierno lo ha reconocido, pero esperan, sí o sí, tener éxito en cuanto al crecimiento económico, a generar mayor inversión, a atraer inversión a nuestro país, que eso genere empleo, como una política pública la más importante, decía el presidente José Antonio Kast, haciendo alusión a discursos de otros presidentes, incluso el presidente Sebastián Piñera y de Jorge Alessandri, son los dos presidentes que el presidente Kast hizo alusión el día de hoy, al menos en esta parte, en la parte económica de su discurso. Bueno, él dijo que iban a seguir adelante, que esta era una convicción, que no se iban a dejar guiar por encuestas o por popularidad, porque aquí había un convencimiento de que este era el camino que había que seguir, porque en definitiva también es una apuesta que en términos políticos puede ser arriesgada, porque la gente va a percibir los beneficios en el caso de que todo vaya como el gobierno lo planea y lo plantea. Pero no es inmediato. Pero no es inmediato. Entonces, en el mejor de los casos va a ser en el empleo tal vez en un año más y en mayor medida en 2, 3 años. Sí. Ahora, lo que es claro, Matilde, no hay que hacer, creo, un gran analista para darse cuenta de eso, es que si tienes problemas en seguridad y aparte en economía y no muestras resultados ninguno de los dos,
la cosa no va a andar bien bajo ningún punto de vista. Así que al menos teniendo en cuenta los desafíos que tienen en materia económica, es por eso la importancia del impulso en materia de seguridad, claro. Que la gente vea ese cambio, porque si aparte no ve un cambio en materia de seguridad y tiene que apretarse el cinturón, que es el llamado que han hecho todos, que hay medidas difíciles, va a generar un descontento, va a bajar el nivel de aprobación del presidente Kast, va a ser más difícil para él gobernar también en el Congreso, los apoyos se comienzan a diluir, incluso el mismo oficialismo podría generar cierta división al interior de ciertas políticas que se tomen. Recordemos que los parlamentarios se deben a sus electores o distintos distritos y ahí comienza una presión más fuerte. Sí, y lo último que es curioso también cómo ha cambiado las prioridades de la gente, porque la prioridad que eligió José Antonio Kast era seguridad y ahora la prioridad, después sobre todo el alza de los combustibles, es economía. Veamos. Así es. Revisemos entonces, sí, la declaración por el precio de los combustibles. Tú lo decías muy bien, este mea culpa que hace el presidente Kast en cómo se comunicó para que la gente entendiera bien por qué era necesario hacer este ajuste. Queremos y quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte, sí, golpeó fuerte y no lo minimizo y no lo voy a minimizar. Y reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo ni con la cercanía que se requería las decisiones que tuvimos que tomar. En otros países quizás esto habría generado un estallido y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave. Ya, junto con esto, Matilde, y es bueno este impulso que nos da, este reconocimiento por el alza del precio de los combustibles, es que el gobierno también creó el plan Chile Sale Adelante con una serie de medidas, una batería de medidas para poder hacer frente al alza del precio de los combustibles en grupos específicos de la población, no subiendo el precio de la parafina, con ayuda a los pescadores artesanales y también el tema del gas, entregar ciertos subsidios en materia de gas a través de valores de gas, vales por balones de gas, pero se sumaron nuevas medidas el día de hoy, las anunciadas por el presidente José Antonio Kast. Lo de Sala Cuna Universal tiene que ver directa relación con el empleo y con la desigualdad que existe efectivamente, el problema que han tenido históricamente las mujeres en cuanto al desempleo en nuestro país, sobre todo ahora, y lo que tú decías, las razones por las cuales finalmente se hace más difícil poder tener trabajo. No solamente porque una mujer tenga guagua, evidentemente aquí tiene que haber un cambio estructural de las empresas, también ha existido, pero todavía falta y es por eso que se da ese impulso. Sí, y va a ser una discusión política interesante porque, por ejemplo, cuando llegó y se instaló como gobierno, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que es de Renovación Nacional, pero es la presidenta del Senado, ella dijo, antes de 90 días vamos a tener esta ley convertida, este proyecto convertido en ley, porque era el proyecto que venían trabajando ya, que fue prácticamente lo último que se había avanzado y lo último que se había analizado en el Congreso durante el gobierno anterior, y por eso que ella decía, había los consensos técnicos para poder sacar adelante esta reforma. Sin embargo, llega el gobierno y le pone el freno porque dice que no está financiado. Sí, y le pone el freno, Matilde, para ser más específicos todavía. Lo pone como presidente electo José Antonio Kast desde el Palacio de la Moneda, desde el Patio de las Camelias. Recuerdo en una de las reuniones que tuvo con el presidente Boric, que hace el punto de no hay que legislar a matacaballo políticas públicas importantes, como Sala Cuna Universal y el FES, el financiamiento de lo que son superior, que hay que revisar bien, que a él le importa, pero que fue un llamado directo a los parlamentarios. Después de esa declaración, cambió todo. Se culpó a la UDI que no querían avanzar en este proyecto. Fue las últimas peleas políticas. Político a Gabriel Boric. El tema es que no se avanzó, pero nada. hay fecha. Va a ser el 15 de junio. Es más cercano quizás a estos 90 días que decía la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ya esperaba que estuviese despachado esa fecha, sí, pero bueno, el gobierno va a presentar una indicación el 15 de junio. Se está trabajando en el método de financiamiento que al gobierno no le acomodaba, al oficialismo tampoco. El ministro Tomás Rau tiene una participación importante ahí, la ministra de la Mujer, Judith Marín, y el día de hoy conversamos con José García Ruminot y dijo que en los próximos días se va a dar a conocer. O sea, cuando se conozca la fecha, a través de una indicación, el gobierno va a darle un reimpulso entonces a Sala Cuna. Y además, en materia de ayuda a la población más vulnerable de nuestro país, hablamos del 80% más vulnerable del registro social de hogares, va a existir un bono por hijo entre 0 y 13 años también. Esto
esto va de la mano con el alza del precio de los combustibles, el alza del costo de la vida en general y lo que pueda pasar de acá en más. Nuevamente, faltan detalles, saber cómo se va a implementar, fechas. Que se pueden empezar a entregar. Pero son anuncios que, de alguna forma, Matilde, vuelven a tratar de reencantar a cierta población que votó por José Antonio Kast, que no los están dejando solos, que los van a ayudar, que fue lo que se sintió y que fue, por eso bajó casi 20 puntos de aprobación el presidente Kast con el tema de los combustibles. Ahora, reiteró varias veces que la mejor política pública es el empleo. Pleno empleo. Pleno empleo. Sí, así que pasemos a revisar estos anuncios hechos en cuanto a Sala Cuna Universal, este reimpulso que pretende dar el Ejecutivo desde mediados del mes de junio, y también este anuncio de bono por hijo al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres es el tema de la Sala Cuna. Es un tema largamente demandado, planteado por distintos actores y nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de Sala Cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Vamos a impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una Sala Cuna universal, con gradualidad, con responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera de esto. Sabemos que cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren. Este golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar. Por eso vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerables del registro de los hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán 30.000 pesos por niño para ayudar a los gastos del hogar y que llegue en el momento que más se necesitamos, porque muchos padres son sostenedores, muchas mamás saben que los primeros años de vida son donde más se exige, en tiempo y en cuidado, y también en recursos. Y hay un detalle anexo, Matilde, el presidente, bueno, con la banda presidencial como corresponde para las ceremonias institucionales, pero para el 21 de mayo no la ocupó. Mucha gente se dio cuenta después de que no había ocupado la banda presidencial ese día, así que hubo un reforzamiento de la banda presidencial para lo que fue las fotos oficiales del día de hoy y, por supuesto, la presentación ante el Congreso. Oye, fue bien ordenado el Congreso, digamos, los invitados que estaban en el Congreso, los parlamentarios opositores, no hubo minutos que fueran conflictivos, salvo al final alguien gritó algo, pero le dijo a usted también que Dios lo bendiga. Sí, la típica, salen algunos cartelitos, los diputados aprovechan ciertos momentos, los que tienen más experiencia conocen los tiros de cámara, dónde están ubicados los camarógrafos, entonces se ubican en ciertas posiciones específicas para cuando cambian las imágenes poder aparecer y tener un par de segundos para mostrar algo. Habían unos carteles acerca de los recortes en salud, no más recortes en salud, y también otros parlamentarios que se mueven mucho dentro del salón o salen del salón, pero se ubican en posiciones como para que las cámaras, no solamente las oficiales, sino que también el resto de los medios de comunicación puedan tener esta imagen y llevar un poco la atención. Un punto importante del cual sé querés hablar, que es Punta Peuco. Así es. Que ha sido, no estuvo en el discurso, más ha estado en el debate desde la semana pasada, desde que conocimos la decisión. Desde la semana pasada, exactamente la decisión de sacar a los 3 reos que habían condenados por delitos comunes, sacarlos y llevarlos a otros penales del país. Bueno, eso fue una decisión que dijeron no fue una decisión política, fue una decisión que tomó el director de Gendarmería en base a toda la evaluación que hace de las conductas técnicas, etcétera. Por lo tanto, negaron que fuera una decisión política. Sin embargo, durante esta ronda de entrevistas que da el presidente José Antonio Kast a Megavisión, a Constanza Santamaría, le reconoce, bueno, no, fui yo el que di la orden. Usted sí. Eso generó inmediatamente también reacción porque desmentía lo que se había dicho inicialmente. Y hoy día Mónica le preguntó al ministro de Justicia qué había pasado con eso. Sí, le preguntó el día de hoy, posterior a la cuenta pública, y además José Antonio Kast da cuenta de ese sí, lo refuerza diciendo que en Chile las cárceles lo que él quiere es que cumplan la función para la cual fueron creadas. Y es por eso le da también un peso específico al reordenamiento de cárceles. Lo que se dice desde el Ejecutivo es que el presidente
ordena a Gendarmería ordenar las cárceles y a través de eso es finalmente se produce este cruce. Pero fue muy enfático y fue directo al presidente. O sea, es imposible no entender, claro, no entender que él dio la orden. Se le preguntó para que lo dejara meridianamente claro y fue muy claro, la decisión la tomé yo. Sí, bueno, el día de hoy han ido bajando un poco eso, han tratado de explicar finalmente esta decisión de Gendarmería y también la responsabilidad que podría tener el presidente dentro de lo que sucedió la semana pasada. Pasemos a escuchar al ministro de Justicia, Fernando Rast. Lo que dispuso el presidente de la República y lo que ha reafirmado también el subsecretario de Justicia es que esa Gendarmería de Chile a quien le corresponde el orden en los penales. Esa Gendarmería de Chile a quien le corresponde por razones técnicas determinar quiénes van a encontrarse en cada uno de los penales, ya sea el penal de Tintil o en cualquier otro. Entonces, ¿el presidente no dio la orden directa? El presidente no ha dado ninguna orden directa sobre la materia y en eso es claro lo que ha señalado tanto este ministro en una entrevista de atrás como lo que señaló también el subsecretario de Justicia. Y insisto, entenderlo también desde la perspectiva de lo que ha señalado la cuenta pública el presidente. Acá de lo que se trata es de ordenar la situación carcelaria. Y para ordenar la situación carcelaria es el director de Gendarmería quien por razones técnicas va a disponer quiénes concurren a cada uno de los penales. Y ahí está, bueno. Es una explicación, pero queda claro que el presidente de la República... su intención era que Punta Peuco siguiera siendo un penal especial. Para este gobierno la decisión política fue la del gobierno anterior de generar estos problemas de segregación al interior de las cárceles. Pero claramente la decisión política de este gobierno es revertirla. No, de todas maneras, eso va a pasar, pero se dice que ordenando las cárceles, y para mí es clave también esa declaración del presidente Kast, que es que cada cárcel cumpla con la función para la cual fue creada. Ya con eso más claro, Matilde no tiene por qué decir, creo que Punta Peuco sigue siendo un plan especial, pero se lee entre líneas que eso es lo que finalmente el presidente de la República quiere. Una semana intensa, vamos a tener noticias probablemente en tema de indulto, mañana se presenta Martina Rau ante el Congreso, vamos a tener más detalles de las medidas en materia de seguridad. Así ingresa la reforma al Senado. Ingresa al Senado esa discusión. Oye, también. Hay esa imagen que estaba ahí la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del PS, tomando apuntes. Sí, en una libretita pequeña. Apunte, sí. Así que ahí vamos a ver cuáles fueron después las reacciones y cómo se ordena la oposición para recibir precisamente esta reforma que va a llegar al Senado. Sí, así que tenemos toda una semana para hacer un desglose de lo que fue la cuenta pública y le vamos a ir sumando antecedentes nuevos a medida que avancen los días, Matilde, así que nos vamos a ver de nuevo harto esta semana. Muy bien, encantada Ivo Goich, y te agradecemos que te hayas venido lo más rápido posible desde Valparaíso para poder estar con nosotros en este nuevo horario, además de Hoy es Noticia, a las 5 de la tarde, todas las tardes, desde las 5 hasta las 7:30 para entregarles toda media la hora más de información. Media hora más de información. Muy bien. Ivo, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos mañana desde cualquier lugar. De aquí, allá, no sé dónde, pero nos vamos a encontrar igual, Matilde. Muy bien, muchas gracias y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia con esta imagen de la capital. 12 grados es la temperatura, estos cielos absolutamente cubiertos que hay en Santiago cuando son las 5 de la tarde con 42 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más desde Valparaíso junto a Nicolás Donoso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia con este nuevo horario. Comenzamos a las 5 de la tarde desde este nuevo estudio, nueva escenografía, y en este día de cuenta pública nos vamos de inmediato a Valparaíso para tomar contacto con Nicolás Donoso porque queremos conocer todas las reacciones políticas que se registraron una vez terminado el discurso del presidente José Antonio Kast. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. Conformidad, obviamente, y también apoyando el discurso del presidente de la República, José Antonio Kast, en gran parte del oficialismo, pero vamos a ir detallando que no todos los partidos de la derecha, y críticas y cuestionamientos velados a también la locución del mandatario por parte de gran parte de los partidos de la oposición. Así se podrían resumir las reacciones que han ido llegando acá en el Congreso Nacional luego de la primera cuenta pública que rindió el secretario de Estado, que actualmente de hecho se encuentra en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar. Rápidamente vamos repasando. Hay que decir que, por ejemplo, parlamentarios del oficialismo terminaron respaldando que el presidente José Antonio Kast terminara añadiendo aspectos, por ejemplo, en materia de seguridad, con esta priorización de una veintena de proyectos, sobre todo
específicamente lo que respecta a los aumentos de plazos en flagrancia, así como también el registro nacional eventualmente de vándalos, que es lo que ha generado quizá mayor controversia respecto a la oposición, que en materia de sala cuna universal, este proyecto que viene tramitándose ya por tercer gobierno ya se haya ratificado, algo que se conocía, pero nunca está de más, decían parlamentarios del oficialismo, que se ha ratificado, diciendo que se van a presentar eventualmente indicaciones en el plazo estimado de acá al 15 de junio. Se ha comprometido en ese proyecto que se tramita en la Comisión de Educación del Senado para que pueda ir avanzando y transformarse en ley eventualmente durante este año, sin especificar en todo caso que es algo que ya se va criticando respecto a la sostenibilidad financiera de esta iniciativa, y así como también apuntan en el oficialismo principalmente a este llamado que hace el presidente a respaldar el proyecto de reconstrucción, que mañana va a iniciar su tramitación oficialmente en segundo trámite cuando se dé cuenta en la sala del Senado. Y en ese sentido, la senadora de Renovación Nacional y además presidenta del Senado, Paulina Núñez, terminó justamente relevando que esta cuenta pública pusiera énfasis en seguridad, en crecimiento económico, también en materia migratoria, y también relevó la relevancia e importancia de que finalmente se haya tocado en la cuenta pública lo que decíamos, el proyecto de sala cuna universal, porque señala e insiste ella que va a generar eventualmente en la línea del crecimiento económico junto con este proyecto, por ejemplo, de reconstrucción. Pasamos a escucharla. Bueno, hemos visto cómo el presidente nuevamente hace alusión, a propósito incluso de los resultados y conocidos por el IMASEC hoy, que evidentemente la situación administrativa con la que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Boric produjo consecuencias letales y muy complejas para el país. Y por lo mismo él hace un llamado a propósito de esa reflexión, de ese análisis, de ese recuerdo, de que es vital iniciar un diálogo para sacar adelante este proyecto de reconstrucción. Y creo que desde ese punto de vista nosotros recogemos de buena manera, primero, que haya hecho un llamado a todos los sectores, segundo, que a propósito de las cifras conocidas unos días atrás, el informe fiscal y hoy día el IMASEC se sirva para que sobre todo la oposición se abra a poder discutir este proyecto y por supuesto ojalá aprobarlo en general. A la oposición, Mati, al menos lo que se puede palpar es que les hizo falta una hoja de ruta. Dicen que no hay una hoja de ruta en materia de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, pese a que destacan algunos proyectos en materia de seguridad que se han priorizado a propósito de estos cuestionamientos de que el Ejecutivo no tenía un plan de seguridad concreto, que gatilló en la salida también en complicaciones a la ahora exministra de Seguridad Trinidad Steiner y al nuevo ministro de Seguridad Martín Arrau, y señalan que extrañaron eso, una hoja de ruta clara y edificada y consolidada en esta alocución del mandatario, pero por otro lado también se refieren al respecto del proyecto de reconstrucción, que lo decíamos, va a iniciar su segundo trámite. Se tomó también buena parte de las reacciones de la cuenta pública, porque a saber de cuándo se va a terminar despachando, algunos decían en julio, pero sobre todo con los votos que va a terminar contando luego de que la oposición ya en bloque prácticamente señalara que van a rechazar la idea de legislar de esta iniciativa. Al respecto se refieren en relación a la hoja de ruta la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, y respecto al proyecto de reconstrucción, ya que dicen no les gustaría que se aprobara solamente por un voto y critican al gobierno por no abrirse a negociar ni a ceder. El diputado del PPD Independiente y además presidente de esa colectividad, Raúl Soto, pasamos a escuchar a ambos parlamentarios. Parte de su discurso a hacer un análisis respecto de lo que había heredado, particularmente de la situación económica, y nos parece que eso es absolutamente legítimo en los primeros días, pero ya llevamos más de 80 días, esperábamos en esta cuenta pública medidas más concretas y compromisos con una hoja de ruta respecto de lo que él iba a hacer en materia de seguridad, de educación, de salud, de vivienda, pero lo que hemos visto en el día de hoy es que junto con hacer esta reflexión respecto de cómo heredó y particularmente las situaciones económicas, creemos que el gobierno se sigue equivocando apoyando una iniciativa que va a recaudar menos, como lo es la mega reforma, y cuando el presidente dice a través de sus palabras en que esto no va a afectar derechos sociales, es importante decirle que ya hoy día se están afectando los derechos sociales, porque cuando se hacen recortes tan significativos en salud, en educación, en vivienda, se están afectando los derechos de las personas. La gran decepción de esta cuenta pública son los aspectos económicos. Vi a un presidente replegado, inflexible y que no se abrió a la posibilidad de cambios estructurales en el corazón de la mega reforma, que son sus aspectos tributarios. Requiere que las reglas del juego sean suficientemente sólidas y consensuadas para que tengan sostenibilidad en el largo plazo. No se puede aprobar con un voto, como dijo ayer en una entrevista, tampoco con mayorías frágiles o circunstanciales. Me faltó una apertura y una señal más clara en esa dirección.
Bueno, de saber también que desde el Partido Republicano han arropado, respaldado lógicamente el discurso del jefe de Estado, en palabras del diputado y presidente, además de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero. Él señala que resulta inentendible que de la oposición no solamente han rechazado la idea de legislar en la Cámara, sino que ya estén adelantando que van a rechazar también en general el proyecto eventualmente en el Senado. Los llama a reconsiderar esa posición y en el entendido él desglosaba de la actual situación, las cifras que se conocieron de IMASEC en materia económica, también que el gobierno ha planteado y lo ha ratificado en esta cuenta pública, que planea llegar a lograr un crecimiento de acá a finales del gobierno de un 4%, que Chile vuelva a crecer nuevamente al 4% y no al 2%, y también hablan de bajar las cifras de desempleo cercanas ya al 6% de acá a finales del mandato, y es ahí entonces donde realiza los cuestionamientos a la izquierda del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Bueno, es lamentable escuchar que algunas fuerzas políticas se opongan a poder poner a Chile nuevamente de pie, especialmente cuando vemos hoy día cifras de IMASEC que son muy lamentables, que en el fondo van demostrando que detrás de cada número negativo hay una familia que pierde oportunidades, que está desesperada. Yo hago un llamado que en el fondo el Senado aproveche esta oportunidad, tiene cómo poder llegar a mejores entendimientos, a mejores acuerdos, y en el fondo se saque una ley robusta. Aquí cada uno tiene que votar y hacerse responsable frente a los electores si está de acuerdo con que el Chile se levante o si está de acuerdo en mantener la decadencia de este país. Ampliar el plazo de flagrancia en materia de seguridad de 12 a 24 horas ha sido parte de los anuncios también que ha realizado el mandatario y que se preveía que tenía que realizar. Era de hecho uno de los proyectos, Mati, que la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, le había puesto a INCO, y cuando ella expuso, de hecho, y alcanzó a exponer su plan, no en esa accidentada sesión especial de la Cámara, sino que hablamos ante la Comisión de Seguridad del Senado, se había puesto énfasis allí. Se refiere, de hecho, en conversación acá, de hecho, con CNN, el fiscal nacional Ángel Varese, esta iniciativa que, si bien la destaca, él termina poniendo algunos matices respecto a que extraña iniciativas que vayan en la línea de también darle mayores facultades, por ejemplo, a carabineros, a la policía de investigaciones, mayores herramientas a la hora de llevar a cabo diversas investigaciones. Pasamos a escuchar al fiscal nacional. Ese proyecto, esa regla es importante, ¿okay? Porque apunta en la dirección correcta, que es darle más atribuciones a la policía. Pero tanto más importante que esa regla, es aquella que nos permitiría delegarle más atribuciones de actuación autónoma a carabineros y a la PDI para la investigación de delitos de alto impacto social y que tienen de baja complejidad. Nosotros tenemos un problema en Chile, un problema grave, ¿okay? Las soluciones, usted sabe, las soluciones del pasado suelen ser los problemas del futuro muchas veces. ¿Cuál fue ese problema? Que cuando se diseñó todo el sistema de justicia penal y las facultades de la Fiscalía, se impidió por ley, que los fiscales le delegasen atribuciones de actuación autónoma, o sea, la policía pudieran investigar, quedarse con la investigación más tiempo en los delitos menos complejos por desconfianza respecto a las policías. Esa fue la razón. Fue designado hace unos días como embajador de Chile en misión especial y quizá el único expresidente también que asiste a esta cuenta pública. Hablamos del exmandatario Eduardo Frei, y él termina recalcando también ante las consultas de que es una cuenta pública que lo deja conforme, tanto en su extensión como también en el discurso, en el global, porque se hizo cargo de las principales promesas de campaña, de hecho, de este gobierno en relación a hablar de seguridad, de crisis migratoria y cómo se va a enfrentar eso con el plan escudo fronterizo, también del crecimiento económico con esta mega reforma de reconstrucción, pero también con otras medidas, por ejemplo, en materia de permisología para poder incentivar el crecimiento y la generación de empleos. Pasamos a escuchar al expresidente Eduardo Frei. Una cuenta bastante completa, como corresponde. Años atrás nos decían que si nos pasábamos de las 2 horas era terrible, pero en una cuenta, y sobre todo en la primera cuenta al país, es un tiempo prudente. Ha tocado todos los temas. Es difícil encontrar algún tema de los que preocupan más a la población que no ha sido tocado hoy día. Así que yo creo que es una presentación bien completa, bien extensa, en los temas que más importan: seguridad, crecimiento, desarrollo. Al final suele llamar a mirar Chile entre todos. Eso yo creo que nos hace falta hoy día. Hay mucha discusión, mucho reclamo de toda la gente, y el llamado del presidente a que seamos capaces de dialogar y trabajar por Chile es, a mi juicio, una cosa muy importante.
Decíamos que algún ruido había generado, Mati, en parte del oficialismo, si bien no forman parte del oficialismo, sí son parte de la derecha. Hablamos del Partido Nacional Libertario y en voz del vicepresidente, el diputado, además de la colectividad, hablamos de Hans Marowski, termina desglosando el porqué. Ellos señalan que no les ha gustado la conformación en general de la cuenta pública porque además no se termina transparentando con mayor énfasis o no se hace un cuestionamiento mayor a cómo dejó las arcas fiscales respecto a la sostenibilidad fiscal también y financiera el gobierno anterior. De allí también que ellos han ido impulsando una acusación constitucional que esperan presentar en los próximos días en contra del ahora exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Dice que faltó mayor énfasis del gobierno en ese aspecto porque se dejó de alguna forma blanquear al sector del exgobierno del presidente Gabriel Boric en esa materia, pero en todo caso ponen énfasis en que se terminan derivando algunos puntos respecto a ellos que son relevantes. La fusión de ministerios, esto que se ha presentado ya de Interior y Seguridad, que actualmente se está dando en la práctica con un biministro, hablamos de Claudio Alvarado, pero también extrañaron, por ejemplo, que se refiriera a materia para ellos que es relevante y una línea roja es indultos. Pasamos a escuchar al parlamentario. Compartimos gran parte el destino a donde quiere llegar, compartimos el diagnóstico también en gran parte. A mí lo que me faltó fue conocer cuenta pública. A mí me faltó conocer el estado real de la nación. Eso un poquito, porque para saber dónde queremos llegar, que es el destino que nos propone el presidente, nosotros primero tenemos que saber dónde estamos partiendo. Y en eso yo me quedo cortito. A mí me faltó mucho más, punto por punto, ministerio por ministerio, saber en qué estado recibieron al país, más que saber qué ha hecho este gobierno en 84 días y hacia dónde quiere llevar para el resto que le queda de gobierno. Eso como parte entonces de lo que ha sido esta jornada larga de cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast acá en un congreso que en todo caso sigue en movimiento, si bien ya se fueron, por ejemplo, los senadores que retomarán mañana, lo decíamos, la tramitación ya en sala cuando se dé cuenta del proyecto de reconstrucción y reactivación económica, pero además tendrán previamente una sesión especial donde el ministro de Seguridad, Martín Arauz, va a presentar este bullado, criticado y cuestionado plan de seguridad por su ausencia en algunos parlamentarios señalan, y la Cámara de Diputados en todo caso continúa con algunas sesiones de comisiones que están por finalizar, Mati. Sí, a lo mejor tenido. Bien, bueno, nos vamos a quedar entonces atentos porque están pasando muchas cosas. Nicolás, además el día de mañana también se viene bastante noticioso con todo lo que va a ser también la presentación del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, frente al Congreso, porque ahí es donde se espera efectivamente que se presenten más detalles en materia de seguridad. Pero, y también por supuesto, entra la Ley de Reconstrucción Nacional, así que vamos a seguir atentos a ello a esta hora de la tarde. Y así que cualquier cosa tú nos avisas si ocurre algo, pero de todas maneras nos vamos a encontrar mañana. Que tengas una muy buena tarde, una jornada muy noticiosa y además una jornada bastante ya laboriosa para ti. Muchísimas gracias, Nicolás Donoso, desde Valparaíso. Buenas tardes, Mati. Bueno, y seguimos precisamente en Valparaíso, nos vamos rápidamente hasta Viña del Mar, Cerro Castillo, donde a esta hora está el presidente José Antonio Kast reunido con sus ministros de Seguridad, Hacienda y también con diputados y senadores de esas áreas, relacionados con esas áreas. Así que vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer entonces qué es lo que está pasando en Cerro Castillo, cuáles son las principales reacciones, porque hemos escuchado al ministro del Interior que ha tenido alguna participación durante la tarde. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Claro, con la llegada justo en este instante de una gran cantidad de invitados, que son los que se esperan justamente para esta reunión que tú mencionabas respecto de plantear, informar por parte del presidente José Antonio Kast y también de su ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sobre este plan de seguridad, el cual va a ser expuesto ya mañana ante el Congreso para poder entonces iniciar esta tramitación respecto de del plan, del programa de seguridad que pretende entonces entregar el gobierno de José Antonio Kast a el Parlamento y este se pueda comenzar a analizar
a debatir, y por esa razón entonces es que esta reunión que se va a realizar en la jornada del día de hoy pretende ser clave. ¿Por qué? Porque han habido bastantes dudas, sobre todo algunos cuestionamientos por parte del mismo oficialismo respecto de una falta de claridad sobre un plan de seguridad. Han llegado hasta acá, por ejemplo, hace algunos instantes llegó el presidente del Partido Republicano, el senador Esquella. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Ahí está el diputado Eduardo Durán, también acaba de hacer arribo hasta aquí, hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Una reunión que, como les señalaba, iba a comenzar a eso de las 18 horas. Viene llegando también el senador Javier Macaya. ¿Cómo está, senador? Muy bien, aquí estamos. Ahí está, claro, vienen llegando de a poco para poder entonces iniciar su participación en este... Senador, podemos conversar brevemente, ¿no? Estamos en vivo para CNN Chile. Bueno, senador, preguntarle de inmediato, asiste a esta reunión, invitado por el presidente José Antonio Kast. ¿Esperan plantear ustedes también algún tipo de solicitud al plan de seguridad o esperan solamente escuchar respecto de esto? Yo espero que haya una interacción, que haya una presentación, pero que también los parlamentarios podamos interactuar para ver qué elementos se pueden complementar o bien qué podemos aportar también desde el Congreso de materia legislativa, entendiendo que el ministro de Seguridad el que coordina y dirige a las policías y a otros entes de la Administración del Estado, pero creo que también es bueno que haya una interacción para poder pimponear también de cómo ha sido el tema comunicacional, político. Creo que hay otros elementos aparte del plan propiamente tal. Después de la cuenta pública, y respecto puntualmente a lo que tiene que ver con seguridad, ¿hay más dudas que certeza respecto de lo que pretende hacer el gobierno, no? No, mira, yo creo que el presidente y el ministro lo han planteado claramente. Hay una política nacional de seguridad a propósito del ministerio y hay una estrategia que se está desarrollando a través del ministro, y también hoy día hizo algunos esbozos de aquello el presidente Kast, y hoy día esperamos conocer el detalle de eso. Obviamente que la estrategia no es todo. Hay otras acciones que son legislativas y de actualización de planes, como el plan contra el crimen organizado o el plan contra el terrorismo, que son parte de la orgánica de la ley del Ministerio de Seguridad. Y eso lo queremos conocer en detalle, más allá de los planteamientos que hizo la ministra Steiner en su momento. Senador, lo dejamos para que pueda pasar. Que esté muy bien. Ahí está, parte de quienes están llegando, de las autoridades que están llegando aquí de a poquito a esta reunión con el presidente José Antonio Kast aquí en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Y a propósito de lo que fue la cuenta pública en la jornada del día de hoy, Mati, señores televidentes, posterior a aquello hubo una vocería aquí, justamente llegando el biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, hablamos de Claudio Alvarado, se refirió a varios tópicos, pero vamos a partir escuchando las primeras palabras del biministro Alvarado respecto de que ya hay que dejar, se ha hablado mucho por parte del oficialismo y sobre todo por parte de personeros de gobierno, que ahora comienza el segundo tiempo para el Poder Ejecutivo, para el mandato del presidente José Antonio Kast. ¿A qué se refiere con esto? Escuchemos justamente las palabras del biministro Claudio Alvarado. Bueno, yo creo que el principal sello distintivo del gobierno es pasar de la instalación a la acción. Y por eso que hoy día el presidente ha anunciado una serie de medidas que dicen relación precisamente con abordar con acciones concretas materias de seguridad, materias de migración y materias de carácter social. Ahí está, entonces, las palabras que aclaran un poco cuál es el motivo del por qué se está hablando ahora de un segundo tiempo para el mandato de José Antonio Kast, que hay que dejar la instalación y entrar a hablar ahora de la acción por parte del Poder Ejecutivo. Por eso es tan importante lo que vaya a suceder ya a partir de la jornada del día de mañana, cuando el proyecto insigne del mandato del presidente Kast, que es el proyecto de ley de reconstrucción económica y social, bien llamado el proyecto de reconstrucción o la mega reforma,
vaya a entrar ya a la discusión en el Senado para ver cuáles van a ser las diferentes posturas y el análisis, porque aquí el presidente, incluso el presidente Kast en las entrevistas que entregó en la jornada del día de ayer acá en el mismo Palacio Cerro Castillo a diferentes medios de comunicación, entre ellos también CNN Chile, planteaba un punto muy importante, que aquí en el Senado se iban a analizar de buena manera y con tiempo esta mega reforma tan necesaria para el país. Otro punto es el tema de cómo se va a enfrentar esto, de si es que es necesario tener mayor votos a favor de este proyecto de ley, o bien se gana con lo que se tiene, que sería por un voto. Eso es independiente. Lo importante, dice el presidente Kast, que aquí lo que se necesita es el apoyo a la ciudadanía, más allá de conseguir 1 o 2 votos más para conseguir la aprobación. Lo cierto es que eso es lo que se ha mencionado. Y por otro lado está la situación de esta misma reunión. Lo importante que tiene justamente enfrentar los cuestionamientos que han habido o los puntos que se han puesto sobre la mesa por parte de algunos personeros oficialistas y de esa manera entonces enfrentar de buena manera la discusión en el Parlamento ya con este programa. Felipe, desde o este plan ya al interior de Cerro Sí, Castillo vemos al presidente José Antonio Kast que comienza a hacer uso de la palabra. Vamos a escuchar lo que hasta ahora tenga que decir el mandatario. Acompañado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, del general director de Carabineros, del director general de la Policía de Investigaciones y el director de Gendarmería de Chile. Fue una muy buena reunión donde pudimos plantear cuáles son los desafíos que tenemos en seguridad, tanto en la seguridad interna fronteriza, que hoy día afecta a nuestra ciudadanía. Y quiero agradecerle a cada uno de los ministros por el trabajo que han realizado para llevar adelante los 2 proyectos de ley que le van a presentar al Congreso y el decreto que va a permitir que los inmigrantes irregulares puedan retornar a sus países y, si lo hacen de la manera que se indica en el decreto, puedan volver a postular a ingresar a Chile como corresponde. Tenemos que ordenar también la vida en sociedad, y eso es uno de los proyectos de ley que fue anunciado por el subsecretario del Interior, que lo que busca es que aquellas personas que realicen incivilidades o cometan delitos graves no se beneficien posteriormente del trabajo de todos los chilenos. Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad. Si alguien está dispuesto a destruir un bien nacional de uso público o monumento de la nación, tendrá que pagar con la sanción que corresponda, pero tampoco se puede beneficiar del trabajo de todos los chilenos para después postular a un beneficio estudiantil, a un beneficio de pensiones. Tendrá que pensarlo 2 veces antes de lanzar un joven una bomba molotov. Tendrá que pensarlo 2 veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional. Lo dije hoy en la mañana. Me siento orgulloso de lo que se avanzó como Estado en el Día del Patrimonio, y hoy día, si podemos ver algunas cosas, es porque gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, a nuestros PDI, a nuestros gendarmes, Chile pudo resguardar gran parte de su patrimonio. Y eso es algo que no podemos volver a repetir. Y tenemos que ir haciendo las advertencias a tiempo. He escuchado algunas voces que dicen que esto iría más allá de lo que corresponde. Y yo le pregunto a cada chileno, ¿es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir? ¿Puede haber libertad para que alguien haga lo que quiera, destruyendo bienes públicos? Eso no es aceptable. Y esperamos que el Congreso en esto tenga una discusión, lo vote y veamos quiénes están por cuidar la patria, quiénes están por recuperar los barrios. Porque el deterioro de la ciudad también ayuda al crimen organizado. Va generando cada vez más temor en la ciudadanía y eso tenemos que enfrentarlo. También el anuncio de un proyecto de ley que nos permita afrontar la grave crisis económica, fiscal que hoy día tenemos y que se ha ido develando semana a semana, día a día, de lo grave que es. Los índices de desempleo que tenemos son históricos.
Los índices con los que recibimos la inversión a nivel nacional también eran históricamente bajos para lo que podría haber sido. El crecimiento de Chile no resiste ningún análisis. Y esto es fruto de errores en la visión de lo que tenía que hacer Chile en temas tributarios, en temas educacionales, en temas laborales, y todo aquello que se buscó para proteger a las personas terminó afectando gravemente a la ciudadanía. Chile no resiste tener cerca de 1 millón de personas desempleadas, tener un nivel de informalidad como el que tenemos. Eso tiene que cambiar. Y para eso tenemos que empezar a ordenar la casa. Y tenemos que ordenar la casa en temas de recuperación de barrios, en temas de políticas fiscales. Y también tenemos que ordenar nuestras fronteras. Y por eso este plan retorno esperamos que sea bien acogido por aquellos inmigrantes que entraron de manera irregular, que quieren volver a su patria, hoy día no lo hacen por ciertas limitaciones legales y de temas de sanción. Esperamos que sea bien acogido porque esos 180 días marcan también un antes y un después. Ya hemos marcado un antes y un después en la delimitación de nuestras fronteras. El plan Frontera Segura está funcionando. El plan Frontera en Ruta también está funcionando. Les estamos achicando los espacios al crimen organizado, a la inmigración ilegal. Aquí hay una oportunidad para los que están en Chile de un retorno sin sanción, pero claramente las personas que no asuman y no acojan este llamado que estamos haciendo tendrán que asumir las consecuencias de que se le aplique la ley como corresponde y se apliquen las sanciones que correspondan también. Así que el llamado es actuar como sociedad para defender nuestros barrios, actuar como Estado y como sociedad para cuidar nuestros recursos y actuar también respecto de la protección de nuestros límites y hacerle un llamado a aquellas personas que incumplieron la ley, que se pongan al día y que no sea necesario recurrir a otras instancias para ordenar nuestro país. Muchas gracias. Son entonces las palabras del presidente José Antonio Kast una vez que se ha reunido con los ministros de Seguridad, también de Hacienda y parlamentarios de ambas áreas para anunciar y dar más detalles de este mecanismo de excepción para que los migrantes puedan abandonar el país sin sanciones para quienes ingresaron por pasos no habilitados de manera clandestina, sin autodenunciarse o si lo hicieron y siguen el país de manera irregular. Este beneficio consiste en dejarlos sin sanción para que el día de mañana puedan reingresar por la llamada puerta grande. Este programa va a funcionar por el programa de migración y tendrán un plazo de 180 días desde la habilitación de la página web para que se inscriban. Si no lo hacen, quedan expuestos a ser expulsados sin beneficio. Ese es uno de los anuncios entonces del presidente José Antonio Kast el día de hoy que ha explicado de manera más detallada desde Cerro Castillo. Con esta imagen entonces hacemos una pausa en Hoy es Noticia cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos. Vamos a una pausa y al regreso vamos a estar aquí conversando de la cuenta pública, de lo que ha significado, de cuáles son las proyecciones con el sociólogo Eugenio Tironi. Así que al regreso de la pausa seguimos analizando el discurso presidencial, este primer discurso de José Antonio Kast. Noticia y tal como se lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, vamos a analizar lo que ha sido esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast con el sociólogo Eugenio Tironi, quien está aquí en el estudio de CNN Chile. Así que muchísimas gracias, Eugenio, bienvenido aquí a CNN Chile en este día que es bastante significativo e importante, así que te queremos dar las gracias. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu primera evaluación de esta cuenta pública? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes y las debilidades de este primer discurso ante la nación? A ver, yo creo que fue un discurso consistente y congruente con el personaje que vimos al ganar la elección, ¿no? Y en cierto modo también al que se presentó en la campaña. Uno como que da la impresión de que no está ante un presidente de la República o de la Nación. ¿Cambió el tono
eso sí, no está en un tono confrontacional. Por eso digo, no está en un tono confrontacional, está en un tono muy, no digamos cálido, pero sí, bueno, él es una persona fría, digamos, pero un tono efectivamente suave, delicado, pero duro severo. Plantea las cosas con delicadeza, pero es de esos padres que son delicados, pero hiper severos respecto de los hijos, porque hay una cuestión media paternal. Uno siente de pronto que está hablando como el párroco, porque está dando normas de conducta en materia de civilidad, de comportamiento, cómo los padres tienen que tratar a sus hijos, cómo uno tiene que cuidar los bienes públicos, cómo tiene que ser limpio, cómo tiene que tener fe y compromiso en el trabajo, cómo eso a uno lo hace crecer, lo hace ser mejor persona. O sea, hay una suerte de una función, digamos, casi evangelizadora, que se dice muy suavemente, pero que es severa, interviene sobre esferas, además, que uno no espera que intervenga el presidente de la República. Por eso yo digo que parece de pronto más bien el gran párroco de la nación, digamos, antes que el presidente de la nación. Y esto tiene que ver con tal vez un relato más universal, donde hay un sentido de misión de una cierta derecha. Yo creo que está muy claro aquí, todo el discurso está estructurado sobre un eje, que es un eje típicamente conservador, que es transferir capacidad de agencia, como dirían los sociólogos, o sea, capacidad de acción autónoma y también, por tanto, de recursos, desde el Estado a la persona, a la familia, en general a la sociedad civil. El Estado es objeto de sospecha, en general, en materia de vivienda, en materia de proteger derechos indígenas, mejor que tengan derecho, digamos, las comunidades indígenas o los pueblos indígenas a vender sus propiedades, en materia ambientales, en todos los campos en general. Cuando en el fondo el presidente Boric dice, lo hemos venido haciendo mal, ¿a qué se está refiriendo él? Él se está refiriendo a una larga ola, que no es chilena, es universal. El presidente Kast. ¿El presidente Kast dije? Boric, dijiste. Ya. El presidente Kast. Él se está refiriendo a una gran ola que en el mundo lleva muchísimos años, digamos, muchas décadas, en la cual se han venido reforzando el Estado, la idea de un Estado de bienestar, un Estado, digamos, que regula la economía, que más o menos fija reglas en materia de comercio, que que organiza organismos multilaterales para más o menos orquestar el orden mundial, de tal modo que no se salga, digamos, de sus rieles y terminemos en guerras como estamos hoy día. Él se plantea frente a todo eso y lo define como, ahí está la enfermedad. Y esta enfermedad se ataca con un antibiótico, y ese antibiótico es menos Estado y más responsabilidad a la sociedad civil. Menos Estado, excepto en un aspecto, seguridad, donde él repite en el discurso de hoy numerosas veces, se van a encontrar con el Estado. En la frontera se van a encontrar con el Estado. En la ruta los narcotraficantes se van a encontrar con el Estado. El crimen organizado se va a encontrar con el Estado. En los barrios se van a encontrar con el Estado. Pero curioso, pero en salud, en educación, en todos los demás aspectos, menos Estado. Ahora, desde ese punto de vista, ¿es un discurso ideológico? Este es el pensamiento conservador en su forma más perfecta. Es la noción de que efectivamente las sociedades y la salud de las sociedades descansa en los valores morales de sus integrantes y de la comunidad básica que es la familia. Y todo lo demás se pone a su servicio. O sea, sí, es ideológico, es esa su mirada, que no la oculta, la defiende muy bien. Y lo que a mí me pareció interesante es que él prácticamente no rivaliza ni busca persuadir, sino simplemente nos viene a exponer esto.
Bueno, él dice, no nos vamos a desviar del camino. Claro. Y dice que el dilema entre la popularidad y la responsabilidad, él va a elegir siempre la responsabilidad. Y plantea otra cosa que también es bastante dogmático, que es la mejor política pública del pleno empleo, Sí. que eso es puramente liberal. Sí, sí. Sí, en el plano económico. Claro. Solamente en el plano económico. Porque si yo dijera la mejor manera de practicar la libertad es hacer lo que cada uno quiere, la mejor manera de vivir la ciudad es ocupándola libremente, si yo dijera la mejor manera de ocupar los bienes públicos es efectivamente empleándolo en mi beneficio, ahí en ese momento sí que las cosas cambian. Ahí se imponen normas, o sea, es respecto a la economía donde somos liberales, en el resto somos normativos, somos conservadores. Vuelve a invocar la figura de Portales, de Alessandri, Manuel Montt. Esos son como sus referentes, que ya lo había nombrado al asumir la presidencia y que nuevamente se vuelve como este carácter normativo. Y habla también de las incivilidades y de este registro social de vándalos en que finalmente se va a penalizar vía beneficios cualquier, primero, delito o transgresión a las normas. ¿Cómo viste eso? Porque eso me sonó, claro, dicho con esta suavidad, la suavidad del confesor, pero tiene algo de autoritarismo de terciopelo. O sea, tiene algo de decir, miren, yo los dejo elegir, pero si usted no cumple con ciertas normas, usted no va a tener acceso a ciertos servicios, no va a tener acceso a sus bienes. Yo no voy a echar a las personas porque no tengo medios para echar a los inmigrantes irregulares, pero los invito a salir. Es la postura, digamos, en general lo que hace la policía, los invito a salir. O sea, la segunda derivada de eso es que la próxima vez no los voy a invitar. O sea, eso hay un peligro en eso, que hay precedentes en la historia de la humanidad. En general, los pogrom, el racismo, el ataque a ciertas razas que se estiman inferiores, siempre parten con algo parecido. Parten con la idea de la incivilidad, parte con la idea de que que contagian, y parte con la idea de invitarlos. Invítenlo, y los quiero invitar a que vivan juntos, que no se mezclen con los demás, los quiero invitar a que cumplan ciertas funciones y no otras funciones, y después los termino invitando, quizás con un poquito, empujándolo un poquito. Incluso, ojo, incluso los judíos eran invitados a subirse a los trenes que los llevaban a Auschwitz. Eran invitados. Entonces, ahora a mí me da un sistema poco susto esto de la ¿El sistema invitación. democrático puede ser el contrapeso a algo como esto? Gran parte del antisemitismo en la Europa de mediados del principio del siglo, de los años 30, 40, fue en regímenes enteramente democráticos. En Francia, en Holanda, eran regímenes enteramente democráticos, pero se comienza a veces, sin darse cuenta, en una tendencia que es muy, muy peligrosa. Y un poco lo estamos viendo también con ICE en Estados Unidos, con Trump. Esta invitación a que se denuncie a una persona cuando va a la escuela o cuando va al sistema de salud. Pero ha producido un terror, y un terror en todas las personas, incluso que no tienen tez blanca, porque temen que puedan ser acusados, detenidos, o investigados o abusados. Y ahora también en Estados Unidos está planteando la misma idea que los ilegales. Hay ilegales en Estados Unidos que viven 30 años. Ahora, que se vayan fuera de Estados Unidos para legalizarse. Claro. O sea, que hoy día es una fuente de conflictos sociales y de terror. Entonces, ojo que detrás de estas palabras tan bonitas, que parecen tan lógicas, y de estas afirmaciones que parecen tan cálida, esta invitación es tan cálida, de pronto se esconde y se puede estar escondiendo una actitud
muy severa y que puede tener consecuencias muy graves. Bueno, también dijo respecto a la expulsión de los migrantes que se iban a tomar otras medidas que los invitaran o que los hicieran irse. Una de esas medidas tal vez no la anunció en este discurso, pero ya el subsecretario Pavés la había insinuado hace algunas semanas cuando dice que se va a hacer esta indicación por la cual los servicios de salud van a tener que entregar los datos de las personas que están irregulares, tanto sus datos, direcciones, datos de contacto, cosa a la que la misma ministra de Salud se negó inmediatamente. Y eso claramente ha hecho que, por ejemplo, haya una disminución en personas que están llegando a vacunarse a sus niños. ¿Son esas las medidas que tú las ves y que ahora las llamas autoritarismo de terciopelo? Sí. Me he pasado varios meses este año leyéndome este libro de Antonio Scurati que se llama M, sobre Mussolini. Y parte así, se parte a los judíos invitándolos a que se inscriban en un listado. Personas que ni siquiera sabían su condición de judíos se fueron a inscribir, los invitaron. Ya. Pero y empieza así. ¿Ese nivel de gravedad es lo que tú estás viendo ahora? No, es que estas invitaciones, cuando la invitación viene del presidente de la República y le repite, pero sistemáticamente a lo largo del discurso más importante que pronuncia en el año. Y hay una completa asimetría entre quien invita y quien tiene que aceptar o rechazar la invitación, completa asimetría. Es una invitación falsa, es una orden. Entonces, no nos hagan normalizar un gesto que es discriminatorio y que es peligroso, y por suerte Meito Malí y en general todos los médicos, todos los ex ministros dijeron esto no puede hacerse en la salud, tampoco se puede hacer en la educación, tampoco se puede hacer en el acceso en general a los bienes públicos. Es anticonstitucional, como han señalado numerosos abogados. Pero ojo que esto también hoy día se está extendiendo a un estudiante que fue acusado de causar desórdenes públicos, que se está extendiendo a alguien que llama a una marcha sin permiso. O sea, esto no se puede extender demasiado. O sea, de pronto vamos a terminar haciendo el octubrismo lo que en el siglo XX se hizo de grupos enteros de la población que fueron invitados a autosegregarse, y el que no aceptaba, digamos, tenía que sufrir las consecuencias. Entonces, es efectivamente una deriva peligrosa. Ya, y frente a esta... Primero, ¿tú crees que los chilenos votaron por este discurso? Sí. Sí. Sí, y seguramente esto que estoy diciendo carece de toda popularidad, pero yo creo que es un deber, como, ojo, que también lo fue Mussolini, lo fue Hitler, y lo fueron los regímenes que practicaban este tipo de conducta. Ya, porque lo que tú estás diciendo, claro, lo que tú estás diciendo es muy fuerte. ¿Para ti es un deber moral hacer esta advertencia? Yo creo que sí, Y de hecho, la primera voz que surgió aquí para protestar frente a esto fue el cardenal Chomalí. El cardenal Chomalí nos advirtió de esto. Cuidado con esto, porque aquí uno sabe cómo comienza y no sabe en qué termina. Ahora, también respecto a los migrantes, él tiene que hacerse cargo de una promesa que no puede cumplir. Por lo tanto, estos 300.000 migrantes que él califica que fue una expresión, que fue finalmente una metáfora, una hipérbole, termina admitiendo, él tiene que hacerse cargo de alguna manera que a través de los recursos que tiene no va a poder hacerlo. ¿Esta es la manera que eligió? Yo no creo que él se haga cargo, en realidad. Yo vi varias de las entrevistas que se me dieron anoche y escuché hoy día el discurso. Y me recordó, la verdad, un poco a Trump. Trump no se hace cargo de que él anunció que la guerra de Irán iba a durar unos días y que el pueblo iraní iba a salir a votar al régimen teocrático. No se hace cargo
de nada de lo que dijo 2 horas antes. No se siente, como él dice, yo respondo a mi moral, no respondo a ninguna moral más universal, más colectiva. Yo tengo de pronto la impresión de que aquí no hay un esfuerzo de debatir, de persuadir a los que piensan diferente. Solamente se les dice que crean en mí, que las cosas van a estar bien, de que lo demás es política, que lo demás es un debate estéril, que lo demás es perder el tiempo y que vamos a andar paso a paso. O sea, hay una total, digámoslo así, hay una cortina impermeable. Realmente el debate implica una suerte, implica duda, implica una posibilidad de rectificación. Ayer ustedes, los periodistas, acosaron al presidente Castro para ver si conseguían una señal, aunque fuese mínima, de autocrítica, de duda, de desgarro respecto a cuestiones que son obvias, que se equivocó, por ejemplo, en la designación de las 2 ministras que fueron muy cambiadas. Ninguna señal. La única referencia, la única autocrítica que hace el día de hoy fue que las medidas que se tomaron frente al alza de los combustibles no fueron socializadas de una manera adecuada, que se hizo sin empatía, porque dijo que le había sorprendido además y agradecía la reacción de los chilenos, porque esto en otros países, y eso no estaba escrito en el discurso, sino que es una de las partes en las que él se sale, esto habría generado un estallido social. ¿Te pareció peligrosa la referencia? ¿Cómo la viste? A mí me sorprendió, porque fue como dicho al pasar, como tantas cosas son dichas al pasar. Ahora, la autocrítica, entre comillas, tiene que ver a que no hicimos todo lo suficiente para persuadir a los ignorantes o a las personas que piensan solamente en sí mismos, que no piensan en el país, que buscan dividirnos, de que esto era necesario. O sea, pero no se puso en duda en absoluto la decisión. Ahora, claro, el aludir al estallido, si fue un lapsus súper indicador. Sí, porque no estaba escrito. No estaba escrito. No era parte del discurso, parte de uno de los momentos en que él se sale del discurso. Si fuese así, digamos, él en alguna parte de su inconsciente tuvo presente la posibilidad de que esto provocara un estallido. Entonces, y que nos salvamos de eso gracias a la resiliencia del pueblo chileno o a la credibilidad que deposita en él. Pero espero que no haga el experimento nuevamente con alguna otra medida del mismo carácter, porque en una de esas se cumple su propia profecía. Ahora, Eugenio, tú planteabas hace algunas semanas de que al gobierno se le estaba acabando digamos, el margen para seguir culpando al gobierno anterior del estado de situación de las cosas. ¿Cómo viste al presidente respecto a eso? Yo no me pareció que él fuera insidioso, ni que buscara con crueldad, digamos, culpar específicamente al gobierno anterior. Él culpa a una ola mucho más larga. Yo creo que casi viene de la reforma agraria de Frei Montalva, ¿no? Habló incluso en una de las entrevistas respecto a la nacionalización del cobre, como algo que inició una suerte de decadencia, digamos, de la industria minera en Chile. O sea, él está viendo un arco histórico mucho más largo que el arco histórico desde que se inicia en el momento que, como las ideas conservadoras en Chile fueron perdiendo fuerza, y eso fue muy de la mano de la pérdida de fuerza de la idea religiosa y del peso del catolicismo más tradicional. Y hay algo de eso que es lo que él quiere reponer en buena lid. Él ganó las elecciones, y ganó las elecciones básicamente con este discurso. Pero este es un discurso que efectivamente está muy férreamente protegido y que es
impermeable, como dije, a las críticas. Yo creo que ustedes, los periodistas, lo van a pasar mal tratando de ser inquisitivo porque se topan con una muralla que tiene una seguridad en sí misma que envidiaría al presidente Boric. Ahora sí que le achunté con el nombre, porque él era lo opuesto a esto. Le preguntaban algo y se quedaba con el silencio y se autorreflexionaba y se autoanalizaba y de pronto salía con cualquier cosa. Este no es el caso. Este es un líder, digamos, que tiene una seguridad en sí misma absoluta. Eugenio, él hizo referencia al alza de los combustibles, que tenía un origen externo, pero nunca vimos, salvo cuando hace una alusión al ministro de Relaciones Exteriores, porque ha llevado a Chile para recuperar inversiones, que eso también me llamó la atención, porque él lo que dice es que son las inversiones y es el crecimiento hacia el exterior, las exportaciones, lo que nos han permitido el desarrollo, cosa que es distinto al libreto que está teniendo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos. Pero no pone a Chile en el mundo, no hay una relación, no hace referencia a las relaciones internacionales. Estamos con una guerra que nos está ocasionando grandes perjuicios por el tema de los combustibles. No hay ninguna referencia externa. No llama la atención eso. Lo que él hizo referencia en estas últimas horas a esta reunión que hubo entre ministerios en materia de seguridad, en la región fronteriza. Sí, pero tú tienes la razón. Esta es una mirada muy desde Chile, para Chile, en función de Chile. No hay apelación a principios internacionales, no hay una apreciación respecto al lugar que ocupa Chile en el concierto mundial, que efectivamente está muy trastornado, donde se están violando principios humanitarios fundamentales respecto a los cuales Chile y yo creo que los chinos nos sentimos comprometidos. Bueno, la única referencia que él hace durante este fin de semana es en una de las entrevistas, creo que es la entrevista del Mercurio, donde él dice que él apoya lo que ha hecho el presidente Donald Trump en Venezuela y que si lo hace en otro país, hablando de Cuba, para restablecer un sistema, porque ahí hay una dictadura, él también estaría de acuerdo. O sea, es la única referencia que ha hecho durante este fin de semana. Y que están haciendo esfuerzos para acercarse a Venezuela, curiosamente, ahora, porque necesitan relaciones consulares y diplomáticas para poder devolver a venezolanos. Pero no hubo ningún acuerdo, o sea, anuncio de que eso sí se hubiera acordado. Ahora, Eugenio, ¿cómo ves a la oposición frente a un discurso de estas características? Porque veíamos en las imágenes, por ejemplo, a la senadora y presidenta del Partido Socialista con la que el gobierno está tratando de tender puentes de alguna manera para poder generar un diálogo al ingresar esta reforma, esta ley de reconstrucción nacional al Senado, pero la oposición está bastante dividida y alejada tal vez de esta lectura que tú estás haciendo. ¿Cómo la ves? A ver, yo veo a la oposición yo creo un poco desconcertada. Yo creo que nunca se había... Era una oposición acostumbrada a un Piñera, que era un Piñera que sentía cierto grado de culpa, por lo que había sido la dictadura de Pinochet, por lo que había sido el tema de los derechos humanos. Esta es la derecha sin complejos. No, completamente. Aquí incluso más, hay una suerte de... Y esto mismo hace difícil el diálogo, porque hay una suerte de descalificación tácita a los argumentos del adversario, no quiero decir sinónimo del adversario, ¿no? Entonces hace muy difícil el diálogo. Eso yo creo que lo que lleva a que la oposición de pronto diga vamos a rechazar esto de plano, ¿no? hasta obligarlo a sentarse con nosotros a dialogar en pie, no de igualdad porque el gobierno lo ganó Kast, pero sí en condiciones de dignidad recíproca.
Pero eso se contrasta, por ejemplo, con lo que dice el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que dice que en la democracia se cuentan los votos y que hay una mayoría para aprobar, incluso en el Senado, aunque fuera por un voto. Pero es cuestión de leer la encíclica de León, que hace una reivindicación preciosa respecto a evitar el conflicto, a evitar la guerra, a buscar la negociación, a buscar el acuerdo, a ocupar la diplomacia. O sea, si respetáramos a ese espíritu por parte además de un gobierno que apela con tanta insistencia a Dios como inspiración, yo creo que se debería abrir, y el clima de hoy día podría más o menos ayudar a eso, abrir a una conversación más abierta, que es la tradición en Chile respecto a cambios de esta envergadura. Me refiero desde el 90 en adelante, no en la época de Sergio de Castro o de Hernán Vigi, pero desde el 90 en adelante la tradición es que un cambio de esta envergadura, que yo creo que puede tener aspectos positivos. Yo creo que es importante que revisemos el curso que traíamos. Cuando dice, en verdad, el Estado ha reunido demasiados recursos y hay demasiada burocracia. De acuerdo, conversemos sobre eso, pero tiene que ser en una mesa con un cierto pie de igualdad. Ya, pero frente a lo que tú me estás diciendo de lo que leíste de este discurso, que es un presidente que no tiene dudas, que va adelante, es difícil que se dé ese diálogo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiera hacer la oposición? Por ejemplo, alguien decía, si el Partido Socialista, a través de Paulina Bodanovich, en vez de rechazar, se abstiene, ¿se pudiera abrir un diálogo? No, yo creo que nadie se va a abstener o votar a favor si que ese diálogo no está acordado previamente. O sea, aquí hay... habría que... Esto supone que habrán emisarios, habrán intermediarios que aseguren que un diálogo se va a abrir, una mesa técnico-política, como lo hizo Mario Marcel, como lo hizo Alejandro Foxley. ¿Qué era lo que estábamos viendo a través de las declaraciones que habían dado Claudio Alvarado y el ministro García Ruminot versus un Jorge Quiroz que estaba bastante cerrado, porque incluso él dice, podrían darse tal vez los hilos de negociación que está diciendo que admitió García Ruminot, pero también podría darse ninguno, y nuevamente es rectificado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Tú ves dos almas o ves un juego concertado? ¿Qué ves? No, yo veo dos almas como hay en todas las organizaciones, o sea, no quiero decir como hay en todos los gobiernos. Pero yo creo que es importante el tono, porque si hoy día el presidente hubiese sido más hiriente con el gobierno anterior y la coalición que lo respaldaba, los puentes ya estarían completamente dinamitados. Hoy día los puentes no se dinamitaron. Y más bien se creó una atmósfera un poco mejor de la que se esperaba. Entonces este es como un buen momento para que algún emisario del gobierno, pero un emisario que realmente sea creíble, le transmita a la oposición, miren, estamos de acuerdo con conversar en torno a una mesa en base a los bordes que nosotros pusimos, porque somos el gobierno, tenemos una iniciativa, pero no son bordes enteramente cerrados. Dentro de estos bordes lo podemos conversar todo. ¿Y cómo ves también cómo está? Si se reúne Irán con la administración Trump... No han llegado a nada, eso sí. No han llegado a nada, pero por lo menos se reúnen. ¿Cómo no es posible que se intente en este caso? Ahora, ¿cómo ves también, porque ha vuelto a surgir este eslogan que salió del Partido Republicano, que fue de la derechita cobarde, porque también el gobierno de José Antonio Kast tiene este flanco a la derecha, que bueno, el Partido Republicano es de sus propias líneas, tal vez al presidente del Partido Republicano no le cayó tan bien esto que dijera Agustín Romero, pero finalmente es parte de, y viene en consonancia con lo que está diciendo Johannes Kaiser y todo el Partido Libertario. Pero yo creo que el discurso de hoy fue más bien un cariño a Chile Vamos. No fue
no fue un espaldarazo a los republicanos o el Partido Nacional Libertario. Pese a este discurso de orden... No, porque yo creo que en eso hay convergencia. Yo creo que el Chile Vamos no tiene problemas con eso. Yo creo que quizás sectores de Chile Vamos son más sensibles a los elementos discriminatorios y persecutorios y coercitivos que pueden tener algunas de estas invitaciones, entre comillas. Pero en general no tienen grandes discrepancias con esta propuesta. Entonces yo creo que Chile Vamos sale más identificado con el gobierno y sienten que algunas de sus ideas fueron recogidas. Entonces yo creo que se sienten más fuertes en la moneda, aunque eso es medio relativo, porque Alvarado no responde a Chile Vamos, responde al presidente Kast y punto. Pero yo quiero creer que se crea un clima que podría permitir una negociación más amplia y que evite el rechazo simplemente de la idea de legislar. Bien, Eugenio Tironi, sociólogo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en este día que es importante porque marca la pauta de lo que se espera para el gobierno y las líneas del presidente, con una advertencia además muy fuerte que has hecho, así que te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa con esta imagen de Concepción, donde a esta hora, aquí lo tenemos, hay 11 grados de temperatura. Con esta imagen entonces de la capital del Biobío nos vamos a la pausa y regresamos con todas las noticias internacionales. Nos vamos, muchísimas gracias por informarse con nosotros, por acompañarnos con este nuevo horario a partir de las 5 de la tarde, cada tarde en Hoy es Noticia, aquí a través de las pantallas de CNN Chile. Que estén muy bien y hasta mañana.